Muy buenas noches, bienvenidos al Colegio de México, aquí a los colegas, a los estudiantes, a los colegas que se encuentran en el Colegio de la Frontera Norte, en CUSEA, en el Colsan, que estaba una persona, pero ya se nos desapareció, pero… es que está del ladito, está puesto aquí a la derecha. Bueno, nos da mucho gusto tener nuevamente a Catherine Bombalet, quien nos dio una plática el otro día realmente sensacional, que nos dejó a todos pensando en el tema que nos planteó, y verdaderamente nos da mucho gusto tenerla nuevamente en el marco de la Cátedra de Demografía Bourgeois-Pichat. Es un momento más para recordar a ese gran demógrafo que nos llegó también a nosotros de manera muy importante desde el punto de vista demográfico. Hoy Catherine nos va a hablar sobre un tema que le ha puesto como título Más allá del hogar, la familia cercana. Creo que ya todo está listo y adelante, Catherine. Bueno, gracias. Vimos el lunes pasado que, contrariamente a las teorías de Talcott Parsons, la familia no ha desaparecido. Sí desapareció. Bueno, más bien justamente con la no desaparición de la familia nuclear y las otras formas de familia. Las investigaciones han investigado las ayudas proporcionadas por la parentela, como la ayuda doméstica, el cuidado de los niños, etcétera. Y nos hemos dado cuenta que la familia, sin embargo, no se reduce simplemente a proporcionar servicios. Si estos intercambios existen, pese a todo, si podemos decirlo así, es sobre todo porque hay un grupo que existe más allá del hogar, y que el hogar tiene una influencia sobre las trayectorias individuales que nosotros como demógrafos tratamos de estudiar. Por otra parte, las evoluciones recientes que hemos explorado muestran también cómo la movilidad ha entrado en la familia y ha trastocado el ciclo de vida familiar tal como lo había descrito Tamara Aben. Lástima que André Quesnel no esté aquí el día de hoy. Lo que nos damos cuenta ahora es que las jóvenes parejas empiezan su vida ocupando cada quien un hogar distinto y solo comparten la vivienda cuando ya están seguros de su unión. Los hijos de divorciados reparten su tiempo entre la casa de su mamá y la casa de su papá, que incluso tenemos los semicohabitantes, es el término que han usado los demógrafos, aunque los sociólogos hablan de conyugalidad no cohabitante para describir este fenómeno de las parejas que no quieren compartir la vivienda, pero que sí se reivindican en su estatus de pareja, es decir, que comparten únicamente algunos momentos juntos, o bien el fin de semana, o en las vacaciones, o una parte de la semana. Entonces, bueno, todas estas transformaciones llevaron a los investigadores, a algunos investigadores, a reflexionar sobre las categorías de análisis que permiten aprehender la nueva morfología social. Y este trabajo de cuestionamiento es un trabajo bastante reciente en Francia, hay que reconocerlo, como de unos 10 años, pero fue iniciado hace unos 30 años, sobre todo en América Latina. De hecho, había varias personas que trabajaban sobre la familia, y creo que el año pasado André Quesnel nos había hablado de las movilidades y de las relaciones intergeneracionales con la noción de archipiélago familiar. Entonces, bueno, aquí el objetivo no es el de entender la circulación de migrantes, sino de acotar el funcionamiento de la familia, de los individuos, ya sea que vivan en uno o en varios hogares. Entonces, bueno, en el ámbito de la familia, la demografía dispone de herramientas y de conceptos tradicionales que se requieren para describir la evolución de las estructuras familiares, pero, como veremos,
también encuentran ciertos límites justamente cuando se quiere entender la familia actual. En la demografía tenemos efectivamente dos conceptos, hogar y familia, para aprehender las configuraciones familiares. En la mayoría de los análisis económicos o sociodemográficos, el concepto de hogar es realmente el concepto clave, si lo podemos decir así, que les permite a los especialistas en estadística, economía o demografía vincular a la familia con el consumo, porque, por ejemplo, porque sabemos que el individuo no está solo, hay un grupo en torno a él y el grupo que se utiliza es el hogar. Entonces, en principio, podríamos pensar que el concepto de hogar no plantearía ningún problema. Y como lo dijo Alain Desrosières, no se discute lo indiscutible, por lo menos en Europa. A lo mejor sí lo hacen en otros continentes. A lo mejor en otros lados sí se discute eso, pero en Europa no. Sin embargo, en cuanto tratamos de elaborar un enfoque dinámico de las nuevas configuraciones sociodemográficas, nos damos cuenta justamente de la ambigüedad y los límites de los conceptos de familia y de hogar. Y esto es bastante claro. Efectivamente, como lo vimos un poco el lunes pasado, aunque en el periodo de la posguerra en Francia y en Europa la noción de identidad entre familia y hogar tuvo un sentido muy fuerte a través de la emergencia de un modelo de familia único, la familia nuclear. Esta última se ajustaba perfectamente a la unidad estadística de hogar. Estos dos conceptos ahora se ven completamente rebasados. ¿Por qué? Pues bien, porque no nos permiten entender realmente lo que sucede con las familias. Por una parte está la movilidad familiar y además también está la movilidad geográfica con la multiresidencialidad de los miembros de la familia a escala nacional o incluso internacional. Por otra parte, la ambigüedad que existe entonces entre las nociones de familia y hogar y que contribuye efectivamente a la vaguedad conceptual se deriva en parte de los datos disponibles. Así, una familia, como generalmente es entendida por las estadísticas demográficas, se limita a las personas que están emparentadas y son corresidentes. En Francia, por ejemplo, dos padres divorciados que asumen la custodia conjunta de sus hijos, que residen alternativamente en casa de cada uno de los dos, no forman una familia. ¿Por qué? Porque no forman un hogar, mientras que la pareja parental podría seguir existiendo. Entonces, si volvemos a las definiciones de hogar, el hogar se define en Francia, y volveremos después a los otros países, como el grupo de individuos que vive bajo el mismo techo. Y esto es una unidad estadística que es ubicada en un momento dado según el criterio de residencia. Se trata, pues, de una entidad transversal cuyas características son observadas en un momento preciso y único. Entonces, lo que podemos decir es que el hogar constituye la unidad más pequeña, compleja, que asocia a los individuos y permite tomar en cuenta el conjunto de situaciones, desde la persona sola hasta las personas no emparentadas que viven bajo el mismo techo e incluso las familias corresidentes. Entonces, desde el punto de vista de los datos, la noción de hogar, por lo menos desde un punto de vista transversal, parece en principio muy operacional, funciona muy bien, a lo mejor demasiado bien, como veremos, porque este grupo es muy fácilmente ubicable en un momento dado y la descripción del hogar es un requisito que siempre siguen todas las encuestas sobre vivienda o sobre lo que ustedes quieran, por lo menos en Francia. Sin embargo, cuando examinamos esto más de cerca, nos damos cuenta que es una unidad compleja y de carácter socioeconómico y de carácter económico-social y cuya definición varía de un país a otro. Entonces, en resumen, el concepto de hogar remite, según los países, a distintas dimensiones de la vida cotidiana. La residencia, la afiliación y la alianza, el tipo de vida, en particular
el hecho de compartir una comida cotidiana, la comunidad de ingresos y la comunidad de consumo. Así podríamos decir que para los países industrializados distinguimos dos nociones, dependiendo de que se escoja uno o dos o tres de estos criterios. El hogar, vivienda, por ejemplo, no, más bien el hogar familia, que incluso puede haber dos hogares en una misma vivienda. Por ejemplo, hay alguien que les renta una parte de la casa. En cambio, en el hogar vivienda, el hogar solo contiene la vivienda solamente contiene un hogar. En este caso, la ONU recomendó que nos acercáramos a la noción de hogar familia, por lo menos que se diera una estimación. Eso es lo que hizo Francia con la noción de unidad de vida al interior del hogar, que de hecho es una noción bastante complicada y se utiliza en las encuestas del INSEE y representa 1 o 2% de los hogares. Pero ustedes pueden ver que las comparaciones entre los países que se pueden usar a lo largo de los censos, las comparaciones son bastante delicadas, precisamente por el concepto de hogar. En Europa en general se utiliza la definición del hogar familia. Incluso en Inglaterra hay la noción de hogar ingresos, es decir, que se comparten los ingresos. En Noruega, en España, en Islandia, en Suecia, más bien es el hogar vivienda, y creo que en México es el hogar familia, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya verán que eso se puede complicar todavía más, porque en algunos países el término de hogar prácticamente se ha reemplazado por el término familia en el sentido amplio, sobre todo en Italia. Cuando trabajamos con italianos, realmente podemos enfrentar problemas de comparación. Por si fuera poco, para complicarlo más, Alemania tiene una situación diferente, es decir, que un mismo individuo puede ser censado en dos hogares. Por ejemplo, un profesor que viva en México en la Ciudad de México durante la semana es un hogar solo, y si vive en otro lado durante el fin de semana va a ser registrado 2 veces en el censo, una vez como una persona sola en el hogar y otra vez como persona que vive en una familia nuclear. Entonces ustedes ven que las cosas son bastante complicadas, porque en un caso una vivienda puede contener varios hogares y a veces hay familias que pueden estar distribuidas en distintas viviendas. Entonces, bueno, a esta dificultad se agrega el hecho de que tratamos de entender varias cosas, de hecho, a partir de la noción de hogar. Y eso es tal vez lo que vuelve las cosas tan difíciles. ¿Qué es lo que queremos? Queremos describir todo el parque de viviendas, es decir, distinguir las residencias principales, las residencias secundarias, las viviendas de vacaciones, seguir la evolución del confort de las viviendas, los estatus de ocupación, etcétera. En segundo lugar, quisiéramos encontrar, porque sabemos que el individuo no decide solo, sino que está su familia y hay otras personas, quisiéramos encontrar la unidad pertinente de decisión dentro de un grupo de individuos para poder estudiar justamente, pues, cómo se operan las decisiones, cómo se toman las decisiones para la compra de mobiliario, de bienes de consumo, etcétera. Y nuestro tercer objetivo es, pues, describir el sistema familiar con el objetivo justamente de circunscribir esa familia difícil de entender a través de las estadísticas. Y justamente la vivienda va a ser una de las maneras de circunscribir la familia. Bueno, estos dos últimos objetivos nos parecen cada vez más difíciles de alcanzar actualmente. Es decir, por lo menos si nos restringimos a la vivienda. El examen de estas nociones no tiene el objetivo de
cuestionar completamente el concepto de hogar. No se trata de decir que hay que abandonar completamente este concepto. Más bien queremos, el objetivo es decir, hay que tener cuidado cuando se le utiliza, hay que entender qué es lo que uno está buscando. Si uno define la familia a partir del hogar, hay que tomar algunas precauciones, porque nos damos cuenta que hay deslices. Por ejemplo, a menudo se habla de un aumento de la soledad, pero de hecho, cuando se explora bien, nos decimos, ¿por qué las estadísticas hablan del auge de la soledad? Únicamente porque hay un aumento del número de personas que viven solas, pero admitan que una persona que vive sola, que ya tiene una edad muy avanzada, que vive en el cuarto piso, pero si su hija vive en el segundo piso, pues no se puede decir realmente que viva sola del todo. Así que hay un desliz del análisis hacia una visión más sociológica. Entonces, la noción de familia ya me perdí. Disculpen. Entonces, bueno, la noción de familia también ha sido bastante complicada, porque todo mundo cree conocer lo que es la familia y cada disciplina tiene una concepción de la familia. La familia de los juristas no es lo mismo que la familia de los economistas o la familia de los sociólogos o de los antropólogos. Louis Henry en la demografía hizo 4 definiciones. El conjunto formado por los padres y todos los hijos nacidos, ya estén vivos o fallecidos en el momento del empadronamiento, los padres y los hijos sobrevivientes de toda edad, los padres y los hijos a su cargo y los padres y los hijos que viven en la casa. Entonces vemos aquí muy bien que el término de familia no designa únicamente los vínculos padre-hijo, padres-hijos, sino que designa más generalmente vínculos de sangre y de alianza. Entonces, bueno, sin cuestionar el enfoque estadístico, podemos subrayar que al querer describir la familia a través del hogar, a veces se niega lo que constituye la familia misma, es decir, los vínculos sanguíneos. Por ejemplo, en Francia, una viuda de edad avanzada y su nieto no son considerados familia. 2 hermanos no son considerados familia, sino como un hogar sin familia. Imagínense la dificultad. Entonces está claro que el hogar no es realmente la unidad pertinente de observación de la familia. Además, con los divorcios, las separaciones, los fenómenos de descohabitación, cada vez más nos damos cuenta que el concepto estadístico de hogar se va separando más y más de la realidad familiar y social que supuestamente describe. Ahora bien, esta realidad social se sitúa entre el grupo doméstico constituido por los corresidentes y el conjunto de un grupo familiar más amplio, en la medida en la que es el conjunto del hogar asociado a un conjunto familiar el que forma de alguna manera el recurso que tienen los individuos a su disposición y gracias al cual interactúan y educan a sus hijos, se enfrentan el mercado de la vivienda, se desplazan en el territorio, etc. Entonces, en realidad, el verdadero problema es darle un papel demasiado central a la residencia en la definición del hogar, porque el uso de la palabra familia, o de las familias, mejor en plural, se presta a confusión y vemos que en las estadísticas la descripción de estructura familiar va a servir de punto de referencia para el análisis de las familias. Y este enfoque conlleva un riesgo muy considerable de asimilar hogar y familia y reducir la familia a esta unidad estadística para llegar a conclusiones, si no erróneas, sí por lo menos falseadas. No podemos, por ejemplo, decir que baja la cohabitación intergeneracional si
y decir que por lo tanto hay una baja de la solidaridad. No, no son las cosas tan simples. Entonces vemos que en las estadísticas la familia aparece de hecho como un subconjunto de los hogares, pero podemos también invertir los términos y decir que efectivamente el hogar es un subconjunto de la familia. Y de hecho, esta noción o esta constatación remite a los trabajos de los investigadores que efectivamente realizaban trabajos en África o en América Latina con la noción de hogar confederado. Entonces, bueno, una vez dicho esto, vemos que el hogar corresponde a una fotografía de un momento dado y cada vez más hay que tomar en cuenta el grupo, el individuo y las trayectorias individuales a largo plazo. Así que se plantea una cuestión, porque se dice que el hogar parece como algo inadaptado, pero entonces, ¿con qué concepto lo vamos a reemplazar? Es una buena pregunta. Las preguntas que nos hemos hecho, que no son evidentes y que forzosamente tienen varias soluciones, tienen que ver con lo que nosotros intentamos hacer. Nosotros tratamos de ubicar grupos pertinentes en el INED, grupos pertinentes que van más allá del hogar. Entonces nos dijimos que así como la vivienda, es decir, un espacio permitido de describir un grupo doméstico, no podría decirse acaso que la localización en un grupo, en un espacio dado, geográfico, podría permitir constituir o reubicar un grupo que sería más amplio que el hogar y que podría incluir varios hogares, de hecho. Entonces, bueno, este grupo puede tener un sentido y buscamos criterios que permitirían definirlo, porque la cuestión era la siguiente: ¿se trata acaso de un funcionamiento en red o bien se trata de un colectivo familiar que trascendería el hogar, que iría más allá del hogar? Entonces, partimos de la pregunta siguiente en la encuesta. ¿Puede decirnos ustedes cuáles son las personas que usted considera cercanas a usted? Uno está cerca de la gente con quien uno vive. Entonces, si uno vive en un barrio, puede uno decir que hay gente de la cual uno está cercana. Y una vez que esta persona cercana se le pregunta, ¿vive en el mismo barrio, en el mismo municipio? ¿Comparte algo con usted? ¿Forma parte de una red de ayuda mutua? Entonces, al principio partimos de las 6 dimensiones, no lo sabíamos muy bien, pero partimos de las 6 dimensiones de solidaridad de Bernstein, que habla de la solidaridad de las generaciones. Y para que un grupo solidario exista, se requiere que haya una solidaridad asociativa. Espero que esto sea bastante claro aquí y que ustedes lo puedan leer. Se requiere una solidaridad afectiva, una solidaridad consensual, una solidaridad funcional, una solidaridad normativa y una solidaridad estructural. De hecho, nosotros tenemos 4 de los 6 indicadores de Bernstein. Entonces, nosotros definimos una familia entorno local a partir de 4 criterios. La proximidad geográfica, es decir, vivir en el mismo municipio o distrito o en un municipio limítrofe. Uno, de hecho, puede estar en 2 municipios diferentes, pero estar a 5 minutos de la persona que vive en el otro municipio. Las afinidades, formar parte de los allegados, la frecuencia de los contactos, es decir, verse por lo menos una vez por semana, y la ayuda mutua, es decir, ser ayudado o haber ayudado por esta persona que se definió como cercana. Estos términos eran restrictivos, puesto que se trataba de los vínculos con una sola persona. Se trataba de que para que uno diga que tenía una persona cercana, si uno designaba al padre, a la madre,
a los hijos como cercanos, se necesita que vivieran cerca, hubiera afinidades, hubiera ayuda mutua y frecuencia en la convivencia. Entonces definimos 3 tipos de familia-entorno. La familia-entorno local, que responde a los 4 criterios que definimos antes. La familia-entorno local semicohabitantes, es decir, cuando los contactos son cotidianos. Uno ve, por ejemplo, su mamá o le llama por teléfono todos los días. Y por otra parte está la familia entorno dispersa, es decir, están los 3 criterios, pero no se responde al criterio geográfico, es decir, que no se vive en el mismo municipio, pero son personas muy cercanas. Entonces, interrogamos a 1.946 personas, 579 forman parte de una familia local, es decir, 30% del conjunto que funciona según la definición. Y los hogares definidos son esencialmente los padres y los hijos adultos. No sé si hay algún ratoncito aquí, un mouse. Un cuarto nada más de familia entorno local incluye un hogar donde hay un hermano o una hermana y es el linaje el que predomina ampliamente en este tipo de familias. Así que, bueno, los colaterales de hecho son poco numerosos. Y la familia política, como ustedes verán, representa solo 5.4%. Estos resultados muestran muy bien cómo la familia entorno local existe mucho más frecuentemente entre las personas que residieron juntas en un momento de su vida. Y podríamos decir que una familia entorno local de alguna manera sería un prolongamiento en el tiempo y en el espacio de la familia nuclear de origen. Entonces, bueno, como se lo dije, dentro de estas familias distinguimos un subgrupo particular, la familia entorno semicohabitante, y nos dimos cuenta que esto tenía que ver con 15% del conjunto de los entrevistados. No es del todo desdeñable, sobre todo también teniendo en cuenta los criterios que elegimos. Vemos bien que este modelo de familia corresponde a lo que podríamos llamar la cohabitación de proximidad, en la cual ya no se vive bajo el mismo techo, pero se vive al lado, se vive muy cerquita. Sería un poquito como la cohabitación a distancia. E incluso podemos preguntarnos si la cohabitación doméstica entre generaciones que habíamos observado anteriormente no se transformaría en cohabitación a distancia en algunos casos, y podría corresponder, volveremos a esto, a la casa descrita por los antropólogos. Tenemos un tercer tipo de familia de entorno, es la familia entorno dispersa. Efectivamente, bueno, después les voy a presentar Montelo, pero tenemos el juego de migraciones por trabajo o por matrimonio. Efectivamente, eso puede separar a la gente de su familia de origen, incluso si esto se puede atenuar después por una reunión familiar posterior. De cualquier manera, esto no significa que disminuyan o se debiliten los vínculos entre la familia. Hay muchas personas que conservan relaciones muy importantes con su familia, aunque no estén del todo cerca, y tienen contacto con una de las personas de esta familia por lo menos una vez por semana y se siguen ayudando. Entonces vemos que el modelo de proximidad afectiva, verse una vez a la semana, ayuda mutua, etcétera, tiene que ver por lo menos con la mitad de los entrevistados, y es probable que estas proporciones sean subestimadas. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de esto cuando comparábamos lo cuantitativo con lo cualitativo. Nos dimos cuenta que a menudo los individuos subestiman la ayuda que dan. Por ejemplo, cuando hay una ayuda se requiere cierta distancia. Por ejemplo, yo le doy un coche a mi hijo, pero mi hijo sigue estando en la casa.
sigue viviendo conmigo. Entonces no voy a decir cuando me entrevistan que le estoy ayudando a mi hijo. Entonces eso no va a estar en las estadísticas. En cambio, cuando mi hijo se va de la casa y le doy ese coche, ahí sí ya se considera que le estoy ayudando. La ayuda se evidencia cuando hay distancia. Entonces, la mamá que todos los días cuida a sus nietos, no forzosamente va a decir que ella le está ayudando a su hija. Entonces, la ayuda también es una noción difícil de estudiar en las estadísticas, porque a menudo no es declarada como tal. Entonces, si yo quito, de hecho, el criterio de ayuda, y obtengo 45% de las familias de entorno local y 25% de las familias de entorno dispersas. Entonces, probablemente la realidad se sitúa entre estos dos casos, pero yo quería insistir en la noción de ayuda porque no es para nada algo evidente. Bueno, aquí hay muchos datos, pero a ver, ¿a qué le tenemos que poner atención? Efectivamente, una vez que se ha definido esta entidad, vamos a tratar de saber quién funciona más bien en familia, entorno local. Entonces, efectivamente, como podríamos imaginarlo, las mujeres funcionan más en el modelo familia, entorno local. Pero lo que es interesante notar es que a final de cuentas las variables demográficas, la edad y el tipo de hogar no van a intervenir. En la familia, entorno local, podríamos pensar que hay una generación pivote. Podríamos pensar eso, pero no. Esto tiene que ver con todas las edades, porque es como aquí tenemos las personas que reciben ayuda y que dan ayuda, pues algunos dan ayuda a sus hijos y reciben ayuda de sus padres. Entonces, bueno, no hay edad, tampoco hay tipos de hogares característicos, porque a menudo las familias monoparentales a menudo son constituidas por mujeres y entonces funcionan con el modelo de familia entorno local. Entonces, lo interesante es que más que un determinismo demográfico, estamos aquí en la historia familiar. Más bien hay que buscar en la historia familiar la clave de la familia en entorno local. Efectivamente, el recorrido residencial, todo eso va a jugar un papel determinante en el modo de vida de las familias. Entonces, sea cual sea el número de mudanzas, el hecho de estar en la misma provincia va a favorecer la formación de la familia en entorno local, puesto que hay una proximidad. Y también tiene que ver el tamaño de la red, porque puede favorecer una fuerte cohesión. Entre más miembros cercanos hay en la red, más intensidad hay. Uno de los resultados que también había encontrado, que me pareció interesante también, en vez de detallarles todo esto, prefiero decirles más bien lo que me llamó la atención. Vemos que la pertenencia a una familia poco numerosa refuerza la probabilidad de pertenecer a una familia de entorno local. Me parece interesante, sobre todo con respecto a lo que mencionamos al lunes de la verticalización de la red. Nos damos cuenta, de hecho, que las grandes familias no parecen generar vínculos, por lo menos en Francia, no sé. Soy prudente, hablo de Francia. No parecen generar vínculos fuertes, son menos numerosas en funcionar según este tipo de modelo, menos que las familias más pequeñas. ¿Por qué? Porque siempre se piensa en la familia numerosa, siempre habrá algún hermano o una hermana que se ocupará del padre o de la madre. En cambio, cuando uno es hijo único o hija única, la carga solo puede tocarle a uno mismo. Ahora es evidente, pero no me esperaba ver este resultado. Entonces, claro, cuando vemos
Cuando examinamos esto según la clase social, nos damos cuenta, y esto confirma efectivamente estudios sociológicos desde los trabajos de Peter Wilmot y Michael Young, confirma que los obreros, que hay una oposición entre obreros y profesionistas, es decir, que los obreros funcionan más en entorno local, mientras que los profesionistas funcionan menos en entorno local y funcionan más en familia, entorno local y dispersa. Entonces, también hicimos estudios según el sexo y vemos que todas las variables no actúan de la misma manera para los hombres y para las mujeres. Por ejemplo, el fallecimiento del padre no cambia prácticamente nada para los hombres, mientras que para las mujeres sí pasa algo. La posición del hermano mayor, la cantidad de hermanos permite a los hombres tomar una distancia, mientras que la hija, aunque sea mayor o no, va a funcionar más en familia y entorno local. Ahí entonces vemos diferencias interesantes. También parece ser que para los hombres, los profesionistas se oponen a los hogares obreros, sobre todo en lo que concierne a las mujeres. La familia, entorno semicohabitante, ahí lo que vemos que lo importante es la cantidad de parientes cercanos, una cantidad elevada, y también están los amigos. Hay una predominancia de mujeres y sobre todo efectivamente esto tiene que ver con artesanos, obreros y agricultores. Eso es interesante porque remite a lo que, o coincide con lo que dicen los demógrafos y sociólogos belgas y franceses, que habían descubierto que para los obreros, los empleados y los pequeños comerciantes, que ellos funcionaban de una manera funcional, es decir, pareja, familia, que realmente funcionaban mucho con la parentela. Hay un sociólogo francés, Olivier Schwartz, que escribió un libro notable en el mundo privado de los obreros. Él describe muy bien la fuerza de la relación madre-hija. Y lo cito porque me parece importante. Hay muchas mujeres que dicen que no pueden alejarse de sus madres, y no porque la necesiten materialmente, su necesidad es más radical, y es que con su madre forman una pareja, la tienen que ver, le tienen que llamar por teléfono aunque no necesiten nada, es un vínculo que no debe romperse. Entonces no se puede estudiar la familia únicamente a partir de las transferencias financieras y de las ayudas que se intercambian entre los miembros de la parentela. Hay otra cosa que está circulando, como dice Agnès Pritrou. Entonces, en el otro extremo tenemos la familia en torno dispersas, que aunque están separadas geográficamente, logran mantener vínculos muy fuertes. Entonces, los que logran mantener estos vínculos son los ejecutivos intermedios o los profesionistas. Los demás no logran tanto funcionar en familia en entorno disperso. Los vínculos son se debilitan, como si les costara trabajo manejar la familia a distancia. Y claro, las visitas son más distanciadas, pero son intensas, por ejemplo, durante las vacaciones o las fiestas familiares. Y en las entrevistas vemos muy bien la importancia de los nietos, que aparece muy claramente en la elaboración de las estrategias residenciales. Y hay muchos abuelos que o compran una residencia secundaria o bien en su residencia principal hacen una recámara para sus nietos, y ahí volvemos a la noción antropológica de casa. La casa cumple toda su función porque reúne la familia que estaba dispersa. De esta manera vemos que hay distintos tipos de familia extensa, como la descrita por Wilmot, a través de ciertos criterios, aunque podría haber otros. Logramos examinar un poco la importancia de los distintos tipos de familia.
o logramos medirla? Ustedes me podrían decir, sí, pero la familia entorno local es una construcción estadística que cruza varios criterios, pero cuál es su realidad? ¿Cuál es la realidad que reside, que subyace tras esta categoría? Bueno, la idea había sido ver esto de manera cualitativa, profundizar para ver en las entrevistas dónde están estas familias y qué subyace en ellas. Pero quisiera mostrarles primero algunos gráficos, puesto que tratamos de ver cómo funcionaban las familias de entorno local. Y bueno, aquí no tengo un mouse. Hay un mouse aquí. Bueno, aquí hicimos una gráfica de datos relacionales. Estamos viendo las distancias de las redes. Entonces, para cada individuo que distinguimos como hombre y mujer, tomamos cada miembro de la familia, es decir, distinguimos la familia política, los hijos y los amigos, y distinguimos los lugares donde vivían, el barrio, el municipio, la provincia, la región, la provincia o departamento y la región. Aquí en la gráfica 1 vemos a las mujeres que funcionan en familia de entorno local. Lo interesante aquí es que ustedes pueden ver que para las mujeres la familia vamos a ver. Aquí ven ustedes que la familia se encuentra cerca del municipio y cerca del barrio. O sea que para las mujeres que pertenecen a una familia en entorno local, su familia está aquí y sus hijos, como pueden ver, también tienen cercanía de municipio y de barrio. Y en cambio la familia política se encuentra entre la misma provincia o incluso otras regiones. La gráfica es bastante sencilla de entender, lo vemos muy bien visualmente. Esto es para las mujeres. Y cuando vemos las gráficas de los hombres, nos damos cuenta que la familia, es decir, la familia de su mujer, se sitúa entre el barrio y el municipio. Mientras que aquí la familia, su propia familia, está un poco alejada y se sitúa entre la comuna y el municipio, y las otras regiones. Entonces esto confirma perfectamente lo que dicen los sociólogos, es decir, lo que dicen acerca de estas redes, es decir, que la implantación local de las redes familiares depende más bien de las mujeres. Mientras que la familia política siempre se encuentra un poco distanciada. La familia del hombre se encuentra separada con respecto a la familia de la mujer. Ahora, si examinamos, esto me parece interesante, ¿no? Porque ya lo sabíamos, claro que ya lo sabíamos, pero cuando lo vemos tan claramente, no es lo mismo, es una impresión distinta. Quería que ustedes compartieran conmigo esta impresión. Ahora les voy a mostrar el gráfico que representa a las mujeres de clase superior. Aquí tenemos la familia, el municipio, el barrio, el municipio y la familia política. Y también la familia política se sitúa en la misma provincia o en las otras regiones. Y ahora, si vemos las clases obreras, nos damos cuenta que la diferencia es mucho menos clara y que la familia política se encuentra vinculada con el municipio y con la provincia, mientras que la familia está aquí.
Entonces, lo que vemos claramente es que las mujeres de clase superior, lo que dicen los sociólogos normalmente es que deberíamos tratar igual a la familia de uno y a la familia política, conservando la misma distancia. Sin embargo, vemos muy claramente que esto no es así. No, pero no todo mundo separa a la familia política de la misma manera. Las mujeres de clase superior separan mucho más a la se separan mucho más de la familia política y se acercan más a su propia familia. Esto no lo hacen tanto las clases obreras, en las cuales sí se respeta cierta igualdad. Disculpen. Bueno, entonces, una vez que constatamos esto, nos hicimos una pregunta. Bueno, ya sabemos que es un hogar, esta familia entorno, pero ¿qué hay detrás de esta familia entorno? Entonces, completamos la investigación con 97 entrevistas no directivas. Y resultó, bueno, fue una casualidad, pero tal vez no tanto, resulta que encontramos 37 individuos que tenían un funcionamiento de tipo familia entorno local. Entonces, con 37 individuos íbamos a poder trabajar. Desde el punto de vista cualitativo, era una muestra suficientemente importante como para que pudiéramos ubicar diferencias. Entonces, en las encuestas estadísticas vimos que no eran tanto las variables demográficas las que predominaban, sino la historia familiar. Entonces, intentamos ver en las entrevistas, tratar de investigar la historia familiar para entender el funcionamiento y ver cómo los individuos habían logrado funcionar en familia en entorno local. Porque la proximidad podía, de hecho, ser el resultado de distintas decisiones, es decir, por ejemplo, quedarse en el país o en el lugar donde uno siempre había vivido con el conjunto de la parentela, o bien emigrar y hacer que vinieran algunas personas de la familia. Entonces hay varias historias residenciales que participan e interactúan unas con otras. Lo que vemos es que la localización es realmente la pieza clave del funcionamiento de la familia entorno. Claro, esta es una de las condiciones para que los mecanismos de la reproducción puedan funcionar. Entonces, vamos a constatar primero una primera división muy clara. Pues vamos a distinguir dos tipos de configuración. La primera configuración tiene que ver con los que van a elegir este tipo de funcionamiento y aquellos que no lo eligieron, sino que lo sufren. Volveremos a esto. Nos damos cuenta desde un punto de vista estadístico de que es una entidad bastante clara, bastante homogénea. Bueno, eso parece que es homogénea, pero en realidad con las entrevistas vimos que es algo bastante más complejo que eso. Entonces, bueno, según la historia de los entrevistados, de sus padres, de sus suegros, vamos a tener distintos tipos de familia de entorno local que van a irse definiendo claramente. Y es un poco este factor genealógico lo que va a ir poniendo en escena distintos tipos de padres y va a permitir discernir distintos grupos familiares que van a transformarse a través de las generaciones y a través de las herencias plurales. Constatamos una oposición entre los que entran en la familia entorno sin haber tenido opción y aquellos que prefirieron vivirlo así, posicionándose en función de su familia de origen. Entonces, en términos de reproducción o en términos de distanciación con respecto a la familia, lo podemos tomar como distanciación voluntaria o como acercamiento voluntario. Podemos tener distintas situaciones según
Podemos tener la reproducción, la endogamia. Bueno, distinguimos, como ustedes ven aquí, 4 tipos, 4 procesos diferentes. La reproducción, la creación de una familia en entorno local, la adopción de la familia política y la exigencia. Bueno, en el primer caso, los individuos van a reproducir el modo de vida en familia, entorno local de sus padres o de sus abuelos. Vieron a sus padres funcionar así con sus abuelos, entonces ellos también van a funcionar así y van a desear que sus hijos hagan lo mismo con ellos. En el segundo y tercer caso, se trata de personas que, al contrario, como volveremos a ver, tratan de reparar los daños de una infancia vivida como algo difícil o desdichada o dañada por la migración o por la guerra. Y los que van a hacer es elegir con mucho cuidado al cónyuge. Algunos efectivamente van a encontrar con sus suegros una familia en torno, la familia que les hubiera gustado tener durante su infancia, y van a adoptar el modo de funcionamiento de la familia política. Otros, en cambio, van a construir como pueden esta familia en torno. Entonces, los 3 primeros tipos agrupan personas que eligieron este modo de vida, mientras que en el último tipo es aquellos que no tienen realmente la opción por razones económicas o familiares. Entonces, bueno, reproducir la familia en entorno local. En los 37 entrevistas, la mitad más o menos tenían que ver con fenómenos de reproducción. Bueno, en este tipo de configuración vemos que hay todo un trabajo de reapropiación del funcionamiento familiar que se tuvo durante la juventud y de la relación que se mantuvo sobre todo con los abuelos. Los abuelos tienen un papel muy importante. Y aquí también tenemos 2 opciones. Resulta que aquí también hay una coincidencia increíble, y es que entre las 37 entrevistas, de pronto nos dimos cuenta que teníamos por una parte una madre y una hija. ¿Por qué? Porque habíamos elegido personas cuyo nombre empezaba con Tra, y entonces en París encontramos a la madre y a la hija que ambas funcionaban en el modelo de familia en entorno local, y vimos reproducción y vimos cómo funcionaba la reproducción. No, era más bien una reproducción equivalencia más que una reproducción idéntica. ¿Por qué? Porque la madre, que llamamos Cristina, funcionaba mucho como familia en entorno local, pero con la familia, los lugares eran muy importantes, mientras que la hija, Valérie, iba a funcionar en familia, en entorno local con la familia, pero también con los amigos, con una gran apertura, como si hubiera modernizado o ampliado el funcionamiento de su madre. Y nos damos cuenta que, bueno, la madre dice, es mi hija Valérie la que reproduce más lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hemos vivido, pero no mis hijos. Vean aquí una vez más cómo es importante el linaje por vía femenina. Esto es muy importante porque vemos muy bien cómo el modo de funcionamiento de las familias se va a ir elaborando poco a poco dentro del hogar a partir de las experiencias de cada uno de los cónyuges. Entonces, cada generación va a redefinir un funcionamiento y va a adaptar, de hecho, lo que recibió de los padres. También tenemos la reproducción de un recurso. Puede ser, la familia en entorno local puede ser el resultado de un recurso. Por ejemplo, cuando hay una propiedad agrícola, un comercio, un patrimonio económico, pero una vez más se requiere que exista la decisión de continuar con este recurso. Claro, podríamos discutir si tienen opción o no, pero bueno, en cualquier caso, en las entrevistas vimos que aquí
trataba de individuos que se situaban en la reproducción y en la continuación de lo que había sido creado por las generaciones precedentes, por las generaciones anteriores. Ellos decidieron realmente quedarse cuidando el patrimonio familiar. Pero para esto se requiere que haya una adhesión al modelo familiar. Aquí volvemos un poquito a la cuestión de la fecundidad, y es que para que se dé la reproducción, incluso en la equivalencia, hay que tomar en cuenta a la familia política. Todo está bien cuando hay decisiones equivalentes, pero puede haber tensiones cuando no se dan los mismos modos de vida familiares, e incluso se puede decir que nunca hay exactamente el mismo modo de vida familiar, pero se tienen que entrecruzar los modelos. En algunos casos esto no plantea problemas, pero en algunos otros casos nos damos cuenta que hay la reproducción del modelo familiar que uno quiere. Si uno quiere reproducir la familia en entorno local, se requiere de alguna manera distanciar o poner a distancia un poco a la familia política que se ve que aparece como desfasada y que tiene un deseo de distanciación con respecto a esta familia diferente, porque aparece claramente una incomprensión de la costumbre del linaje. Entonces, es la familia de ego la que va a ser valorizada. Si uno quiere hacer una transmisión más o menos idéntica, la familia política no tiene que venir a perturbar los mecanismos de reproducción. Entonces vemos esto un poco en términos de fecundidad. Por ejemplo, si una hija viene de una familia numerosa y que el hombre es hijo único, entonces ahí puede haber en las decisiones, puede haber conflictos para saber la cantidad de niños que se quieren tener y quién va a ganar. ¿Acaso es el modelo del hijo único o el modelo de la familia numerosa? Puede ser un hijo o dos hijos si gana el de la familia más pequeña. Por supuesto, siempre hay una manera de conciliar y no es tan tajante la diferencia. Hay un cierto continuo entre los dos extremos. ¿Me pueden avisar cuando me queden 15 minutos para que no me vaya a pasar de mi tiempo? Siempre tenemos tendencia a abordar la familia bajo un ángulo positivo, ideal. Siempre hay toda una mirada muy positiva. Se valoriza a la familia, se sobreestiman los aspectos positivos, se subrayan los aspectos de apoyo, ayuda mutua, integración. Ahora bien, lo que nos dimos cuenta durante las entrevistas, de lo que nos dimos cuenta, y es algo que ya lo sabemos, pero tal vez no se dice lo suficiente, es que la familia puede ser generadora de muchos trastornos y daños importantes. Casi la mitad de las personas dijeron que habían vivido acontecimientos graves durante su juventud debidas a pleitos entre los padres, a los fallecimientos, a la migración, a la pobreza, o a que las funciones de apoyo no se dieron, no existieron. Entonces ahí bien vemos en las consecuencias de todo esto en la historia familiar, en la vida familiar de los entrevistados. Entonces, bueno, aquellos que tuvieron una infancia no desdichada, pero que por lo menos no pueden calificar de feliz, pues bien, entre ellos hay dos maneras opuestas de reaccionar. Están aquellos que van a estar en la repetición, lo que hemos llamado la repetición compulsiva, es decir, reproducción del maltrato, reproducción de las separaciones, de la inestabilidad, de distintas formas de inestabilidad, y aquellos que pasan a la reparación. Y la familia entorno, una parte de las personas que van a funcionar en familia entorno van a reaccionar en contra de un disfuncionamiento de la familia de origen. Y de estas 37 personas, más o menos una docena conocieron un periodo así en el que tuvieron la sensación de haber sido privados de su niñez.
y su objetivo fue entonces dar a sus propios hijos la verdadera vida de familia que no tuvieron ellos mismos. Es en esos términos que ellos hablan y entonces ellos van a tratar de reparar la infancia. Mientras que todo parece evidente en la familia en la que se hace una reproducción del modelo y no se hacen preguntas, en aquellos que vivieron algo distinto, se trata de un proceso voluntario de reflexión. Es decir, tenemos que hacer algo distinto a lo que vivimos y sobre todo no repetir lo mismo. Entonces, hay dos maneras de proceder que constatamos durante las entrevistas. En el primer caso, el cónyuge también conoció acontecimientos graves en su juventud, pero va a querer reaccionar y reparar esta juventud, es decir, crear como se pueda una familia en torno, y es la familia reparación, creación, en la cual el involucramiento con los padres y con los hijos va a ser muy fuerte, mientras que en otro modelo una de las personas va a venir por ejemplo, la pareja va a venir de una familia en torno importante, y entonces la familia política va a ser muy significativa, y esa es una familia en torno a adopción. Una familia que adopta a otra. A veces la madre constituye algo que crea repulsión. A veces vemos mujeres o bien hombres que fueron hijos únicos, que dicen, yo sobre todo no quiero tener un hijo único. Porque sé lo horrible que es eso y no quiero que eso le pase a mi hijo, y van a tener una familia más numerosa. Bueno, estaba haciendo aquí ahorita un paralelismo con ciertos comportamientos de fecundidad. Vamos a ver que los que van a construir juntos una familia en torno, lo van a hacer si las experiencias de ambos se consolidan mutuamente para crear un modo de funcionamiento familiar que va a distinguirse de lo que ellos vivieron en la infancia. Van a refundar un modelo familiar que va a ser sistemáticamente distinto de su infancia. Lo que no recibieron de sus padres lo dan a sus hijos. Encontramos también en las entrevistas, sin que haya habido un problema, un divorcio, un maltrato, una migración, una guerra o algún tipo de problema de este tipo, vemos que cuando hubo conflictos con los padres en el momento de la adolescencia, o aquellos que conocieron un ascenso social y que toman su distancia con respecto a su familia de origen, ahí se va a dar una distanciación respecto a la familia, incluso a veces un rechazo. Hay otra circunstancia, otro caso, y es el caso en el que se adopta a la familia política. Para reparar una infancia dolorosa, se adopta a la familia política, es decir, a la familia de la pareja. Lo que es muy importante es que el entrevistado va a descubrir, de hecho, a través de su pareja, la verdadera vida de familia. Y entonces, a través de sus suegros, va a recuperar de alguna manera un padre y una madre. Y de esta manera también va a lograr dar abuelos a sus hijos. Entonces, como de su lado el linaje fue interrumpido, gracias a la familia política, sí permite de cualquier manera a sus hijos que tengan abuelos. Entonces está este juego de compensación. Y lo que observamos, ustedes vieron las gráficas que eran realmente muy impresionantes. Lo que se observa es que cuando una mujer está cerca de su familia política, es muy a menudo porque hubo un rechazo de su propia familia. Y entonces ella compensa así esa carencia, ese problema. El otro caso es el de la familia en torno sufrida
no voluntariamente, porque podríamos decir que la familia entorno local es preciosa. Eso es una ideología, pero siempre hay dos facetas y ahí la vemos en la familia entorno local obligatoria. Son personas a las que no se les da opción, o bien porque el peso familiar es demasiado pesado, no se puede uno liberar de la familia, no logra uno adquirir su autonomía, o bien porque hay un patrimonio económico, una propiedad agrícola, por ejemplo, y uno se ve obligado, o bien hay un patrimonio, o bien las condiciones económicas no permiten al individuo que se emancipe del grupo. Muy a menudo en los barrios periféricos, en los multifamiliares, había personas así que no se podían ir a vivir a otro lado, no tenían opción. Esto es importante. Podemos ver que en estos casos la familia de entorno local no es un factor de desarrollo pleno, sino al contrario, es un obstáculo. Entonces, por una parte tenemos la familia que valoriza el individuo, la familia que está al servicio del individuo y solo piensa en la realización individual. Pero esto no es siempre el caso. Tenemos también la familia que obstaculiza. Entonces, bueno, aquí estamos llegando al límite de lo que podemos hacer. Hay varios límites porque podríamos decirnos, ya prácticamente estamos llegando a la etnología o a la antropología porque tendríamos que investigar con varias personas con respecto a la madre y la hija, por ejemplo, solo lo hicimos con un caso, pero habría que tomar más casos para ver si todo el mundo funciona bien en la familia entorno local, o bien si es la familia que vive en una casa en el sentido de los antropólogos, o bien se trata de una red o de un grupo, porque vemos que la familia de entorno local es como la continuación de la familia extensa, en el cual el grupo sigue siendo bastante importante. Pero, por ejemplo, en el caso de Valérie, nuestra joven, la hija, lo interesante es que la familia de entorno local le permite una gran libertad y es precisamente porque tiene su hermana y su madre y sus hermanas cerca de ella y que tiene una familia de entorno local, gracias a esto ya puede salir con sus amigas, viajar, irse al extranjero. ¿Por qué? Porque tiene allí a su familia de entorno local. No es para nada una familia que la asfixia y la ahoga, la encierra al revés. Para concluir, podemos poner énfasis en el hecho de que la noción de familia en entorno local permite de alguna manera rebasar el concepto de hogar, ir más allá del concepto de hogar. Podemos utilizar esta idea, este concepto en las encuestas, aunque habría que usar los indicadores, pero tal vez esto es bastante pesado porque hay que medir la frecuencia de los contactos, la cercanía geográfica, etcétera. Pero se pueden hacer muchos análisis a partir de esto y sobre todo hacer una caracterización del individuo, de la misma manera que el individuo tiene una edad, pertenece a tal o cual tipo de hogar, también se puede ver a qué tipo de familia existe y podemos ver cómo esto interviene o no en sus comportamientos, sobre todo sus comportamientos de trayectoria individual y su trayectoria residencial. Y el análisis de las entrevistas muestra bien que esta construcción estadística, de hecho, remite a realidades diversas. Y pienso que esta noción permite comprender mejor, de hecho, la familia en las distintas etapas del ciclo de vida. En el momento de la descohabitación de los hijos, tenemos varios hogares, el hogar de los padres y el hogar de los hijos, que funcionan realmente, podremos decirlo de alguna manera, de manera particular, cuando los hijos constituyen su propia familia con sus hijos, pero luego cuando sus padres envejecen, se acercan a sus padres de edad avanzada
incluso se acercan con los hermanos y las hermanas. Bueno, pues traté de mostrarles un poquito cuál fue nuestra metodología científica, cuáles fueron los límites de la noción de hogar, cómo podemos elaborar otro concepto como la familia entorno desde un punto de vista estadístico, cómo se puede verificar esto a nivel de la realidad a partir de entrevistas semidirectivas. Y es cierto que sería interesante continuar las investigaciones y ver sobre todo cómo la proporción de las familias en torno evolucionan en el tiempo y en el espacio en los otros países. Pero en cualquier caso me parece que esta noción permite realmente, bueno, espero que sea así, matizar los discursos sobre el debilitamiento de los vínculos familiares en las cuales se concluye únicamente a través de la estructura de los hogares y de la cohabitación intergeneracional.